vamos a estar hablando sobre lo último acontecido en el caso de Francisco Flores. Me acompaña el señor Abraham Ábrego, él es representante, director ejecutivo de FESPAD. Esta institución es una de las instituciones que forman parte querellante en este caso. Quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias a ustedes por invitarnos nuevamente y poder comentar acá el seguimiento del caso del expresidente Francisco Flores. Últimamente hemos estado dándole cobertura del canal a ciertas acciones que han estado realizando la parte querellante. Una de ellas es una pieza de correspondencia que entregaron a la Asamblea Legislativa, y quisiera comenzar con esta última acción para luego ir retomando otras acciones que han hecho como parte querellante. La parte querellante acudió a la Asamblea Legislativa a presentar un escrito básicamente con dos peticiones. Una es que la Asamblea Legislativa llame al Fiscal General de la República para que explique por qué, a pesar de que tanto la comisión especial que nombró la Asamblea Legislativa como la parte querellante y varios sectores han insistido en la necesidad de ampliar la investigación al lavado de dinero y activos, no lo ha hecho el fiscal. Entonces la primera petición es que acude a la Asamblea a explicar eso, y la segunda básicamente es que nosotros planteamos en el escrito, a partir de ciertos hechos del caso, algunos señalamientos sobre la imparcialidad del fiscal que habría que valorar por parte de la Asamblea Legislativa, que al final es la que determina si un funcionario fiscal amerita un proceso de destitución. Entonces le pedimos que a partir de la entrevista que tenga con el fiscal, se valore y se analice si el fiscal está cayendo en alguna de las causales de destitución. Han solicitado ampliar la acusación a lavado de dinero y activos. Efectivamente, esa es una petición que nosotros hicimos en el sentido de que presentamos un nuevo aviso a la Fiscalía, ya que la Fiscalía, lamentablemente, cuando inicia el proceso en 2013, que lo inicia a finales de año, básicamente va solo por dos delitos, que son peculado y enriquecimiento ilícito, pero no incluye lavado de dinero. Entonces nosotros este año habíamos presentado una solicitud de aviso a la Fiscalía donde iniciábamos, digamos, un señalamiento de que en el caso de Francisco Flores podía haber el delito de lavado de dinero. A raíz de esa cuestión de que pasaron los meses, también la Asamblea Legislativa insistió y no actuó el fiscal, es decir, el fiscal incluso ha dado declaraciones diciendo de que para él no cabe el delito de lavado de dinero o no lo va a investigar. A raíz de todas esas cuestiones es que venimos a la Asamblea Legislativa para que lo llame a dar explicaciones. Abraham, ¿y puede la Asamblea Legislativa, a través de la comisión esta especial u otra comisión, establecer obligarle de cierta forma al fiscal a ampliar la investigación, incluir este delito de lavado de dinero, o tiene que ser una decisión del fiscal y a través de la Asamblea se puede presionar? ¿Cómo funciona en términos institucionales eso? Obviamente que el fiscal es un ente, un titular con autonomía para determinar la dirección de la investigación del delito. La Asamblea Legislativa lo que tiene en cierta medida es un mecanismo de control de algunos funcionarios respecto de que cumplan con las leyes, por ejemplo. Ahora, en el marco de que la Asamblea Legislativa es la que elige a funcionarios de segundo grado como el fiscal, sí, la Fiscalía puede iniciar un proceso de investigación sobre determinados funcionarios que consideran que se están incumpliendo la ley o la parte ética y podrían caer en alguna causal que amerite una destitución de ese funcionario. Como parte querellante, ¿cuál ha sido la evaluación que ustedes han hecho del desempeño de la Fiscalía en este caso? Bueno, nosotros hemos sido muy críticos porque realmente hemos visto una actitud bastante pasiva de la parte fiscal, desde incluso
su resistencia a presentar el requerimiento contra el expresidente Francisco Flores. El primer señalamiento que nosotros hicimos es que había un conflicto de interés porque el señor fiscal general de la República había sido en un momento determinado apoderado de Francisco Flores. Entonces hay un conflicto de interés inicial. Pero ya en el proceso, digamos, hemos notado, digamos, de parte de no solo del fiscal general, sino que los fiscales involucrados en el proceso, bastante, diría yo, mucha pasividad, diría yo, no la solvencia de investigar o de armar un caso para que logre un resultado exitoso. En este caso se ha señalado que el expresidente Flores recibe del gobierno de Taiwán una cantidad de dinero que se valora en 10 millones de dólares, que iban destinados a proyectos sociales y incluido también a los efectos del terremoto, y en lugar de utilizarlos para esa finalidad, viene el expresidente Flores y los deposita en una cuenta que luego va a parar a la cuenta del Partido Arena. Recuerden ustedes que el expresidente Flores y otros funcionarios de la gestión de Flores estuvieron señalados por la sección de probidad, por lo menos en el sentido que sus declaraciones patrimoniales presentaban algún nivel de duda respecto de sus ingresos. Fue a raíz de esa gestión de la sección de probidad que los bancos se resistieron en su momento a dar la información bancaria y la Corte decidió suspender las funciones de la sección de probidad y no continuó la investigación. Pero en ese marco lo que se está diciendo que eso parte de esos 10 millones, o son más, probablemente muchos más, ese dinero, como no se utilizó para el fin, ese dinero hubo enriquecimiento del funcionario. Ahora, yo tengo que demostrar que eso está en las cuentas, cuando ingresó y todo eso. Para eso necesito pruebas. El análisis que hemos hecho nosotros del expediente presentado por la Fiscalía lo vimos sí muy débil, poco sustancioso. De hecho, la querella lo que ha tenido que hacer es ir identificando qué cosas faltaban en el proceso y estarlas pidiendo. Uno canaliza ya cuando está en el tribunal. Ajá. Uno no lo canaliza por la vía de la Fiscalía, sino que las pruebas se tienen que presentar al tribunal. Entonces uno lo pide al tribunal. Entonces uno tiene que analizar lo que presentó la Fiscalía y ver los vacíos y detectar qué aspectos es lo que hay que pedir. Eso es lo que tiene que hacer la querella. Ajá. Allí ya no hay mucho tiempo de decir qué es lo que la Fiscalía tiene que hacer. Por eso nosotros lo que planteamos al juez era la necesidad de ampliar el plazo de instrucción. ¿Dieron 6 meses más o menos? 6 meses. El asunto es que nuestra valoración es que si el caso no se amplía, el plazo de instrucción, con lo que estaba en el proceso presentado por la Fiscalía inició octubre, noviembre de 2013 la investigación. En ese periodo, las pruebas que estaban probablemente hubieran generado un resultado no exitoso del caso de Francisco Flores. Por eso pedimos la ampliación. Por eso nosotros insistimos, hay que ampliar al lavado de dinero, porque los dos delitos esos que menciona, peculado, enriquecimiento ilícito, el nivel probatorio que hay que hacer es, digamos, no está en el proceso, pero también no tienen penas demasiado grandes. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 6 años de inhabilitación del cargo. ¿Por ambos delitos? Por uno, digamos, más o menos el promedio, 6 años. En cambio, el delito más grave es el delito de lavado de dinero, primer elemento. El otro es que, según el proceso, según la investigación, el caso no solo radica en el expresidente Francisco Flores. O sea, el caso involucra a otras personas que han sido funcionarios de alto nivel, a gente del sector privado, y eso no se ha investigado. Abraham, ¿se puede o no se va a poder usar el ROS, el tal famoso ROS? Bueno, quizás explico. El reporte de operaciones sospechosas es un mecanismo que establece, digamos, las organizaciones de fiscales y de operadores financieros para controlar los delitos del lavado de dinero. Básicamente consiste en que cuando un banco, cuando hay una transacción financiera que resulta sospechosa, se hace un reporte.
por parte de la origen de la operación sospechosa. Y este reporte se dirige a la entidad oficial que investiga en cada país el tema de lavado de dinero, ¿verdad? En un momento acá era la Superintendencia del Sistema Financiero, que tiene una unidad, entiendo, de investigación de lavado de dinero, quien recibía los ROS, y esa es una alerta para investigar con esos datos. Ahora parece que el fiscal, mediante las reformas que hubieron, ha asumido esa labor. Por ejemplo, en el caso del depósito que se hace a la cuenta, se trata de una cuenta de un instituto de estudios políticos, que Rodríguez Port, ¿verdad? Entonces está en Costa Rica, esta cuenta recibe los cheques que son endosados por el expresidente Flores para esa cuenta, y esa cuenta luego, a los meses de que había hecho la transacción y luego trasladada aquí a El Salvador, es cerrada y son cambiados los destinatarios. Entonces la cuenta cambia de cuenta correntistas y se hace mediante un procedimiento que no es el normal, digamos, no van a firmar las personas que ceden la cuenta a otras. Entonces ese tipo de características de esa operación genera que se haga el reporte y lo trasladan a la autoridad. ¿Qué hace la autoridad? Con eso es la base de la investigación. ¿Y que nos puede explicar a través de un ejemplo cómo puede ser utilizado en la investigación? Tal vez no como documento en sí, ¿verdad? Este va a ser un documento presentado en el proceso, pero sí para qué o de qué forma se puede agarrar esta información y pues abonar un poco al caso. Sí, yo por ejemplo, si tengo ese reporte señala las características de la operación, quiénes estuvieron involucrados en la operación y los tipos de actos que hicieron en esa operación. Entonces, eso me sirve a mí de base para ver si lo hicieron es legal o no, si caen en un posible ilícito. Y yo puedo, a partir de ahí, decir, bueno, voy a investigar a estas personas que hicieron esa operación y es un indicio. Entonces, me sirve para investigar, pero también tiene, o sea, el reporte tiene, digamos, información valiosa. Recuerdo que una nota periodística del Faro sí describía la forma en la que se distribuyeron esos cheques, pero a la fecha, digamos, no hay nadie en términos del proceso. Es el fiscal el que decide, por ejemplo, de todo el periodo que se puede investigar, vamos a investigar de tal fecha a tal fecha. Lo que sucedió un día antes, un día después, no me interesa. El periodo de investigación lo decide el fiscal y además de los delitos. El fiscal tiene la dirección de la investigación del delito y puede tomar esas decisiones, pero ya la misma sala de lo constitucional ha especificado que no es un funcionario que no está libre de control de sus actuaciones. Hay casos, por ejemplo, el fiscal, ha habido casos en que la fiscalía, por ejemplo, no ha querido presentar el requerimiento, a pesar de que se denunció el caso. Pasaron los meses, años y no denunció, no presentó el requerimiento. Pero ya ha habido casos que la sala le ha dicho, mire, usted no puede simplemente decir no voy a presentar el requerimiento, tiene que hacerlo en este plazo y ha obligado a la fiscalía a presentarlo. Igual el control judicial. El problema de que tengamos un funcionario fiscal que no haga lo que tiene que hacer en su momento es que cuando llega, los jueces no están para investigar. Los jueces valoran la prueba y determinan si esas pruebas dan la conclusión de que alguien es culpable o inocente. Pero el que hace la labor de investigación es el fiscal. Entonces el problema es que si el fiscal no ha conducido la investigación por los delitos que no especificó, cuando ya llega uno al tribunal, o que diga, mire, deberían incluir el lavado de dinero, uno tendría que preocuparse por llevar la prueba, porque si no el caso se cae. Entonces, por eso nosotros estamos insistiendo mucho en la cuestión del fiscal. No es ni siquiera una cuestión personal contra el licenciado Luis Martínez, sino nosotros vemos la conducta del licenciado Luis Martínez y su labor, su rol es muy importante. Y nos preocupa cuando hay indicios de parcialidad,
y no de su obligación de imparcialidad. Uno no debería estarse peleando con el fiscal, su adversario natural es la defensa, porque la defensa es el que va a tratar de contrarrestar la prueba que nosotros presentemos. Es la otra parte. La otra parte, el fiscal está del lado de uno, porque el fiscal va a acusar lo mismo que nosotros, y estamos acusando. Y de rendición de cuentas, ¿a quién le rinde cuentas el fiscal en todo caso? ¿Quién le tendría que rendir cuentas sobre sus actuaciones? Yo creo que la sociedad, en primer lugar. La facultad constitucional del fiscal es, digamos, la representación legal del interés social. Porque el fiscal dirige la investigación del delito, tiene atribuciones también de fiscalizar, por ejemplo, las licitaciones que sean legales, y todo eso lo hace por el interés social. Uno podría decir la Asamblea Legislativa también, porque es la Asamblea Legislativa, de alguna manera puede llamarlo a que rinda cuentas, porque es la que lo eligió. Y es una representación, digamos, de varias ideologías reflejadas en los partidos, y es una representación plural, digamos. Entonces, esa representación plural lo eligió y le puede pedir cuentas. Pero su primera cuestión es rendir cuentas a la sociedad. Por eso es que yo digo, si al fiscal le señalan, bueno, ¿por qué ocupó los aviones que le prestó Enrique Raiz? ¿Para qué actividades la hizo? Entonces, lo que amerita es dar explicaciones a la sociedad. No puede decir, por ejemplo, no, es que esa cuestión es, no recuerdo bien la palabra que dijo, pero que como que era una cuestión no... Por seguridad, algo así. O era una cuestión no tan significante, o una cuestión privada. Pero su obligación es dar cuenta. ¿Por qué? Este caso salió esta semana a través de medios de comunicación. De medios de comunicación, desde la semana pasada. La semana pasada. Salió en la Semana de la Transparencia, por cierto. A propósito. Pero le decía que ¿por qué digo que debe dar cuenta? Sobre todo el fiscal. Porque el fiscal tiene la difícil labor de ser imparcial. Porque para que la gente confíe en el fiscal debe ser alguien que uno no lo conecte con ningún partido político, ningún poder económico, porque si no el denunciante sabe que lleva la advertencia y va a un fiscal que no es imparcial. Entonces si ve que el fiscal tiene algún favor de alguien que esté investigando, no sabe cuál es esa relación entre el préstamo de los aviones, etcétera, con el caso que está, porque Raiz tenía un proceso pendiente contra él. Eso es lo que le iba a pedir. Tal vez para aquellas personas, este caso salió la semana pasada, amigos televidentes, y ha salido a través de los medios de comunicación, algunos lo han retomado, otros simplemente lo han callado, este caso en particular. Pero tal vez pedirle a Abraham que nos contextualice un poquitito para entender cuando estamos hablando de este caso de los aviones, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando, primero, Enrique Raiz es un empresario, no conozco en detalle el proceso, pero ha tenido un conflicto legal con otros asociados y en el marco de eso ha habido demandas y contrademandas, incluyendo proceso penal. Entonces, Enrique Raiz es un reconocido empresario. La información que se señala y que se identifica es que él viajó, al parecer, a Estados Unidos utilizando aviones propiedad de Enrique Raiz. Esa es la información que se tiene. Respecto de esa información que se puede profundizar, se puede aclarar o se puede desmentir por el mismo fiscal, no hemos encontrado esa respuesta.